Imagina por un momento encontrar un documento olvidado en el tiempo. Un testimonio de alguien que presenció los momentos finales de Jesús en esta tierra. Esta es la carta perdida de un centurión romano, un hombre que estuvo en el lugar donde todo ocurrió. En sus palabras, describió no solo lo que vio, sino también lo que sintió al estar cara a cara con el hombre que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Qué revelan sus palabras sobre la crucifixión de Jesús? ¿Qué misterios esconde este relato? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato histórico, es un viaje a través de los ojos de un hombre que, como tú, se preguntaba, ¿quién es realmente Jesús? Pilato y su encuentro con Jesús. Todo comenzó cuando Pilato, el gobernador de Judea, recibió la inquietante noticia de que un hombre en Galilea estaba causando conmoción entre el pueblo, Jesús de Nazaret. Pilato, conocido por su pragmatismo y frialdad en la toma de decisiones, no era alguien que se dejara impresionar fácilmente. Gobernaba con mano firme, acostumbrado a sofocar rebeliones y manejar a los judíos con dureza. Pero algo en los informes que le llegaron de sus consejeros despertó en él una curiosidad que no pudo ignorar. Este no era un caso común. Decidió entonces convocar a Jesús al pretorio. Al observar desde su balcón, Pilato esperaba ver a otro agitador, quizá un hombre exaltado, dispuesto a desafiar la autoridad romana. Sin embargo, lo que presenció fue totalmente opuesto a sus expectativas. Allí, frente a él, no estaba un hombre furioso ni lleno de odio. Pilato vio a alguien distinto, un hombre de porte sencillo, pero con una serenidad que parecía ir más allá de lo humano. Había algo inexplicablemente profundo en su mirada, algo que ningún otro hombre que hubiera pasado por su tribunal había mostrado antes. Mientras lo estudiaba desde las alturas del pretorio, Pilato se dio cuenta de que, aunque él era el representante máximo de Roma en esa tierra, el verdadero poder en ese momento no residía en sus manos. Lo sentía en su interior. Jesús, con una calma casi desconcertante, parecía estar en control de la situación. La presencia del Nazareno era tan fuerte que el gobernador, acostumbrado a emitir órdenes y verlas cumplirse, sintió que por primera vez estaba en una posición inferior. Se removió en su asiento, incómodo, como si algo dentro de él se quebrara ante la simpleza y grandeza del hombre que tenía ante él. Este no era un encuentro más, ni una entrevista rutinaria entre un gobernador y un prisionero. Lo que estaba ocurriendo en esa sala era un choque entre dos mundos. Lo terrenal y lo divino se enfrentaban de una forma sutil, pero poderosa. Pilato, un hombre que siempre había confiado en su autoridad terrenal, de repente se sintió pequeño ante algo que no podía comprender, pero que sí podía sentir con fuerza. Mientras tanto, afuera, la multitud no dejaba de clamar por la muerte de Jesús. Los gritos de «Crucifícalo» se hacían cada vez más intensos. Pilato, que antes había tratado a este caso como uno más en su larga lista de problemas por resolver, ahora entendía que lo que tenía entre manos era mucho más grande de lo que había imaginado. Este hombre, pensó Pilato, no es como los demás. Había visto a decenas de prisioneros suplicando por sus vidas, llenos de miedo, intentando negociar con la muerte, pero este Jesús no pedía clemencia ni mostraba terror. Su sola presencia irradiaba una paz que desconcertaba a todos los que lo rodeaban, incluso a aquellos que pedían a gritos su crucifixión. A medida que las voces se intensificaban fuera del pretorio, Pilato se encontraba cada vez más dividido. Por un lado, veía a un hombre que no representaba una amenaza, sino una verdad que él mismo no comprendía del todo. Y por otro, sentía el peso de la presión política, el miedo a una revuelta y la responsabilidad de mantener el orden. Sabía que la multitud no se detendría hasta ver a Jesús condenado, pero, en lo más profundo de su ser, algo le decía que estaba a punto de cometer un grave error. Este encuentro entre Pilato y Jesús no fue simplemente la entrevista entre un gobernante romano y un acusado. Fue un momento en que lo mundano se encontró con lo sagrado, y por un instante,
Pilato, el gobernador frío y calculador, se dio cuenta de que estaba ante algo que trascendía el poder terrenal. Algo que, aunque no lo quisiera admitir, lo estremecía profundamente. Descripción de la apariencia de Jesús. Lo que más impactó a Pilato no fueron las palabras que Jesús pronunció, sino la esencia misma de su presencia. Frente a Pilato no estaba un líder rebelde, ni un hombre agitado por la desesperación, como tantos otros que habían pasado por su tribunal. Lo que encontró fue a un hombre cuya simple aparición detenía el tiempo. Los textos históricos lo describen como alguien de estatura media, de porte sereno y una presencia que parecía irradiar desde dentro. Su cabello, largo y ondulado, caía con suavidad sobre sus hombros, de un castaño claro que contrastaba con los tonos más oscuros que predominaban entre la gente de la región. Esa diferencia física era solo un reflejo de lo profundamente distinto que era Jesús en todos los aspectos. Pero lo más impresionante eran sus ojos. Pilato, un hombre acostumbrado a leer el miedo y la manipulación en el rostro de los acusados, se encontró ante una mirada que desafiaba toda expectativa. Los ojos de Jesús, profundos y penetrantes, parecían traspasar la superficie de las personas, alcanzando el corazón mismo de quienes osaban cruzar su mirada. Pilato describió esos ojos como una mezcla cambiante de castaño claro y azul, dependiendo de cómo la luz los iluminara. Era como si esos ojos guardaran la sabiduría de los tiempos y al mismo tiempo una compasión infinita. No había juicio en ellos, solo un entendimiento profundo, como si pudiera ver el alma de cada persona que lo rodeaba. Su rostro era tan simétrico como tranquilo, una calma que no solo era visible, sino palpable. Era esa tranquilidad la que desarmaba incluso a aquellos que lo odiaban y buscaban su muerte. Su barba, bien cuidada y recortada, añadía una madurez serena a su semblante, proyectando una imagen de sabiduría y dignidad. Pero lo más notable de todo era que Jesús no necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. No recurría a la retórica estridente ni a las palabras vacías. Su sola presencia bastaba para que quienes lo rodeaban guardaran silencio, como si su existencia misma hablara por él. A diferencia de los líderes de su tiempo, Jesús no portaba joyas ni ornamentos que denotaran poder o riqueza. Su atuendo era simple, un manto largo y una túnica modesta, ambas limpias pero sin adornos que captaran la atención. Esta sencillez, en lugar de disminuir su presencia, la hacía aún más poderosa. La humildad lo acompañaba en todo momento, recordándole al mundo que no necesitaba de símbolos externos para transmitir su autoridad. Pilato no podía apartar la mirada. Era evidente que este hombre, con su presencia inquebrantable y su serenidad imperturbable, era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Y lo que Pilato aún no sabía era que ese hombre sencillo y humilde estaba a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. El momento de la crucifixión. El centurión, un soldado endurecido por incontables batallas y ejecuciones, se encontró escribiendo sobre la crucifixión con una mezcla de asombro y terror que no había sentido jamás. Aquel día, mientras la multitud se agolpaba y clamaba por la muerte de Jesús, algo extraño comenzó a suceder. El cielo, que al principio lucía despejado, empezó a oscurecerse lentamente, como si la naturaleza misma protestara ante lo que estaba por ocurrir. No era una simple tormenta. Era algo mucho más profundo, un cambio en el aire que ponía a todos los presentes en alerta. Jesús fue llevado al Gólgota, cargando su cruz, con la misma dignidad con la que había llevado todo su ministerio. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, no solo por el peso físico de la cruz, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, en ningún momento mostró signos de desesperación. En medio de los gritos, los insultos y el caos que lo rodeaba, Jesús permanecía igual que siempre, tranquilo, sereno, como si ya supiera que todo estaba bajo control, como si su destino estuviera sellado desde el principio de los tiempos. A medida que se acercaba el momento de su crucifixión,
Las nubes comenzaron a cubrir por completo el cielo, y una oscuridad extraña se apoderó de Jerusalén. No era una simple sombra, era una oscuridad que invadía no solo el cielo, sino también los corazones de quienes observaban. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si pesara más de lo habitual, cargado de muerte y desolación. El centurión, acostumbrado a presenciar ejecuciones, describió el ambiente como el más denso que había sentido en toda su vida, una atmósfera pesada que parecía oprimir a todos los presentes. Los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido del viento y los llantos de los seguidores de Jesús. Pero a pesar de todo, Jesús no pronunciaba ninguna palabra de odio ni de rencor. Mientras clavaban sus manos y pies en la cruz, su rostro permanecía sereno. Aquellos que lo observaban no podían comprender cómo alguien, en medio de tal sufrimiento, podía mantener una paz tan inquebrantable. La naturaleza parecía reflejar lo que estaba ocurriendo en el corazón de muchos. Un sentimiento de terror, de pérdida, como si todo el orden del mundo estuviera colapsando ante la muerte de este hombre que no solo inspiraba temor, sino también una inexplicable compasión. Incluso aquellos que habían gritado por su muerte empezaron a dudar, asombrados por la calma que Jesús mantenía ante la brutalidad de su destino. El centurión, testigo de este acto, sabía que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple ejecución. Las palabras que luego escribiría resonarían para siempre en la historia. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Las señales sobrenaturales. Con cada segundo que pasaba, la muerte de Jesús se volvía inminente, y fue entonces cuando lo inexplicable comenzó a suceder. El centurión, observando desde su puesto, describió el momento con incredulidad. A medida que el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, un terremoto sacudió violentamente la ciudad. Las murallas temblaron, las puertas del templo crujieron bajo la presión, y los habitantes, aterrorizados, corrieron hacia sus hogares buscando refugio. El pánico se apoderó de Jerusalén. Entre el caos, algo más ocurrió, algo que dejó a todos en silencio. El velo del templo, ese inmenso tejido que separaba lo sagrado de lo mundano, se rasgó en dos, de arriba a abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido. Nadie podía entender cómo había ocurrido, pero el mensaje era claro. Lo que estaba sucediendo iba mucho más allá de la comprensión humana. Era como si los cielos mismos respondieran al evento que estaba ocurriendo en la tierra. Los testigos no podían creer lo que sus propios ojos veían. Algunos juraban haber visto sombras oscuras que se movían entre las calles, mientras que otros decían escuchar susurros en el viento, como voces que anunciaban el final de algo. El centurión, con la piel erizada, alzó la vista hacia el cielo. Estaba cubierto de densas nubes, como si el mundo entero hubiera sido envuelto en una cortina de luto. El peso de la atmósfera no solo era físico, sino espiritual. Todo indicaba que este no era un acontecimiento común, sino algo que iba más allá de lo que cualquiera allí presente podía comprender. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos afirmaban haber visto a los muertos levantarse de sus tumbas y caminar entre los vivos, mientras otros decían haber escuchado voces angelicales resonando en el cielo. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, pero todos coincidían en una cosa. La muerte de Jesús no fue una ejecución más. Fue el punto culminante de un drama cósmico que trascendía lo terrenal. Lo que se estaba desatando en ese momento no era solo la caída de un hombre, sino el despliegue de un misterio celestial que cambiaría el curso de la historia para siempre. En esos minutos finales, Jerusalén dejó de ser una simple ciudad. Se convirtió en el escenario de un milagro, de un momento que marcaba el fin de una era y el inicio de otra. El centurión lo sabía, y aunque no podía explicar lo que veía, sentía en lo más profundo de su ser que lo que estaba presenciando era algo divino, algo que no podía ser ignorado. La naturaleza misma parecía llorar la muerte de aquel hombre,
y el eco de esos fenómenos seguiría resonando en la memoria de todos los que estuvieron presentes. La declaración del centurión. Al ver cómo Jesús exhalaba su último aliento, el centurión no pudo evitar pronunciar las palabras que cambiarían su vida para siempre. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. No lo dijo por temor, ni por presión de la multitud. Lo dijo porque, en ese preciso momento, todo lo que había creído sobre el mundo se derrumbó. Este no era un criminal ordinario. No era un impostor. Era alguien diferente. Alguien que estaba destinado a marcar una era. Ese reconocimiento de la divinidad de Jesús no fue solo un momento de lucidez, sino una declaración de fe. El centurión, que había sido testigo de incontables ejecuciones, jamás había presenciado algo así. El sepulcro vacío. El relato del centurión no termina en la cruz. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue llevado a un sepulcro prestado por José de Arimatea. A los ojos del centurión, este sería el final, pero lo que sucedió 3 días después desconcertó a todos. Al llegar la mañana del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Los guardias, aterrorizados, no sabían cómo explicarlo. Algunos dijeron que un ángel había descendido y movido la piedra. Otros afirmaban que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero el centurión, con la misma calma que había observado la crucifixión, sabía que lo que había sucedido iba más allá de cualquier explicación humana. La resurrección no era solo una posibilidad. Para él se había convertido en una certeza. Y así, el hombre que una vez fue parte de una ejecución, se convirtió en testigo de lo imposible, el legado de la cruz. Esta es la carta que nunca se contó. El relato de un testigo silencioso que, aunque no era parte del pueblo judío, entendió más de lo que cualquier fariseo podría haber comprendido. La cruz no fue el final de Jesús, sino el inicio de una nueva historia que transformaría la humanidad. Aquel día, el centurión aprendió que la fe no es simplemente creer lo que se ve, sino aceptar lo que no se puede explicar. Al final, todo lo que queda son las palabras del centurión. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Un reconocimiento que todavía resuena en el tiempo. Hoy, esta carta nos invita a reflexionar. No importa si estuviste ahí o si vives 2000 años después. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un personaje de la historia o es alguien que puede transformar tu vida hoy? Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a seguir este canal y compartir este relato con otros, porque las historias que tocan el alma merecen ser compartidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.